Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en su programa La Alquimia del Arte. Les recordamos las redes sociales, nos pueden escuchar por sabersinfin.com, por Hemisferio MX e Inteligencia Sexual. También tenemos una página de Facebook, que es La Alquimia del Arte, y nos pueden seguir en Twitter también, como La Alquimia del Arte. En esta ocasión pues vamos a seguir hablando acerca vamos a continuar el tema que tuvimos el programa pasado, que es acerca de las culturas que se desarrollaron en el continente americano, que son llamadas precolombinas, y solo por el hecho nada más se le llama así porque llegaron antes, que son antes de la llegada de los españoles. Y pues para esta ocasión nos acompaña otra vez nuestro amigo Fer Acosta y nuestro amigo Mario Espiralia. Buenas tardes. Y ahorita en controles allá anda el buen Oscar, que ahorita se va a incorporar. Bueno, pues espero que los datos que les hemos dado en los programas que hemos hecho, pues les den un panorama de más o menos de cómo se situó o se situaron nuestras culturas, bueno, las culturas que nos precedieron aquí, y más o menos entender cómo han logrado o cómo se ha logrado trascender en cuanto al arte y en las manifestaciones artísticas, más que nada. Ok, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, continuar con lo que dejamos inconcluso la semana pasada. De hecho, establecimos ciertas líneas generales de pensamiento divergente, ¿no? Es decir, que no van con lo establecido. Por ejemplo, afirmar que las culturas, en el sentido de civilizaciones de acá, bien pudieron ser superiores a las europeas, muy especialmente la española que nos conquistó militarmente, ¿no? Pero en cuanto a cultura aquí, por su antigüedad, por su estabilidad, por muchas cosas, son más sólidas y más amplias. De hecho, muchas de las expresiones culturales de acá fueron incomprensibles para los conquistadores. No sabían de qué se Sí, estaba tratando. ¿Sí? y todo, el arte, la arquitectura, la planificación urbana, la ciencia, la religión, la estructura social, organizaciones políticas ya existían mucho antes desde que llegaran los españoles, ¿no? Sí, es interesante como como dice, se han de haber quedado perplejos de ver tanto. De que ya en sí ya estaba la civilización muy avanzada, que no eran como ellos decían. No, y Unos casi, pues sí, adoradores de Satán, ¿no? Como si... sí, dijeron Muchas cosas. desde que llegan, pero no. No, bueno, recuerdo el pasaje ese de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que escribió Bernal Díaz del Castillo, que era uno de los soldados que venía con Cortés. No, se quedó maravillado. Cuando bajan desde el volcán, mejor dicho, ¿no? Desde el Paso de Cortés, que ahora se llama, se juntan los dos volcanes, el Popocatépetl y Iztaccíhuatl, y se quedan maravillados al ver la ciudad de Tenochtitlan, o Tenochtitlan, ¿no? Sus calles rectas, sus construcciones bien planificadas, y eso no lo tenía en Europa y mucho menos en España. Sí, ¿Sí? y que pues también lo platicamos, todo ese conocimiento son de culturas predecederas a ellos, ¿no? Como por ejemplo los olmecas, que fueron los primeros que se establecieron en lo que se le llama Mesoamérica. Y una gran ellos alinearon Tenochtitlan con Orión exactamente. Hay una concordancia con varias culturas y una de las ciudades que está alineada justamente con Orión. Hay tres pirámides, la de el Sol, la de la Luna, y no sé si recuerdan cuál es la otra. Y las tres forman lo que es el cinturón de Orión, están perfectamente alineadas y en proporción a estas estrellas. Sí, de hecho, lo que también se estudiaban era el entorno y lo manifestaban ya en la arquitectura. Eso era muy Sí, impresionante, cómo lograr tener esa percepción del cosmos y lograrlo plasmar en sus construcciones, ¿no? En las pirámides. sí, de hecho, fíjate que, bueno, tenemos aquí en Puebla el caso bien conocido, aunque desconocido hasta hace pocos meses, de lo que conocemos como el Cerro de Amalucan, ¿no? Ah, Que es claro. un complejo piramidal, pero que parece un cerro. Y ese caso aquí se repite en muchos lugares aquí que vas luego. Y saben qué cerro tan curioso, se ve muy como si lo hubieran trazado. Sí, es que hay una construcción debajo. Es decir, cómo podían fundir
la obra humana, la arquitectura, con el paisaje, con lo que había, con los accidentes naturales, ¿no? Cosa que no hacían. No, y lograr como el sistema de riego ya por sí existe, estuvimos ya un poco investigando, ¿verdad, señor? Como hay esas culturas que se establecieron de ese lado de Amalucan, huyeron después de la caída de Cholula, y ahí lo pueden ver ustedes ahí, se ve hasta la punta una especie de pirámide, y en su interior hay muchos túneles y sistemas de riego que desembocan hasta Mozoc. Curiosamente tengo un conocido que vive ahí, toda su infancia vivió ahí, y me estaba comentando que él cuando era niño veía los canales de riego. Dice que todo eso fue destruido, ya ahora hay muchas casas ahí, pero que él todavía de niño logró ver muchos de esos canales que todavía existían. Sí, hay fotos de la pirámide destapada, y hay fotos cuando ya la están tapando, ¿verdad? Sí. Y pues curiosamente yo de niño viví por ahí, y todavía tengo ahí un abuelo, mis abuelos, y pues se siente una vibra muy extraña, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrar a los túneles. Sí, es algo construidos, así se ve la mano del hombre ahí. Y es impresionante porque te vas metiendo, a veces vas a gatas, a veces el agua te llega hasta el cuello. Ahorita ya desapareció, no sé qué tanto exista de eso, porque ya hay una unidad habitacional ahí, creo, ¿verdad? Sí. E incluso me estaba comentando y como esta persona vive ahí, me platicaba exactamente lo mismo. Es raro que coincida, que dice que siente igual una energía negativa, algo pesado, no sé por qué lo diga, la verdad. Pues por algo la taparon, ¿no? Pero él comentaba que la peste pasó por ahí, ¿no? Y que tal vez a eso se deba la energía ahí un poco siniestra que está ahí. Aquí Fernando Costa también me dice que, porque él vive por ahí. Sí. De hecho, ¿qué será tu barrio? Ahí siempre has vivido, ¿no? No, bueno, llevamos 40 años viviendo ahí. Este año cumplimos 40. Hemos vivido cerca de ahí. Pero sí es, por naturaleza sí. Aunque ves que la división política la hacen como se les antoja. Pero sí, por naturaleza es el entorno, es el oriente de la ciudad, ¿no? Lo que era el oriente, ahora la ciudad se prolonga, quién sabe hasta dónde, ¿no? Pero es el extremo oriente de importante porque todo, como te decía, pues ya son sistemas de riego muy avanzados. Con eso abastecían su antes no había, de las casas todavía yo llegué a ver maizales y todo. Ah, claro, eso es. Sí, entonces todavía hasta el momento lo usaban. Sí. Lo usaban. Hasta la actualidad todavía se usaba. Era tierra de cultivo, definitivamente, sí. La mayoría de las culturas de aquí, por lo menos de la planicie aquí de México, del Valle de México, estaba leyendo un libro que se llama La montaña en el paisaje ritual, y hablan estamos viendo que las montañas más altas eran veneradas, y analizando la altura de las montañas, se dan cuenta que las montañas más altas, que llegan a tener más de 4.500 metros de altura, son las que tienen más emplazamientos prehispánicos en ellas, puesto que son más veneradas como dioses, como parte de la tierra. Hay que recordar que todavía la cultura prehispánica tenía mucho de lo que era el animismo, que venía del neolítico, donde todavía ellos empezaron a conceptualizar a dioses, pero todavía existía mucho animismo en la cultura en las culturas prehispánicas. Sí, de hecho los aztecas le ponían nombre a sus dioses, así como el jaguar del sol, o sea, tenían varios nombres, un mismo dios, ¿no? Que lo describían, ¿no? Como el viento del norte o cosas así. O sea, no tenían conceptos ya que englobaban varias cosas, ¿no? Sino que solamente le ponían nombres a las cosas de la naturaleza que veían. Es lo que te digo, que todo estaba animado y todo era parte exactamente de un todo, y se completaba una cosa con otra. ¿Qué es lo chistoso, no? Que actualmente eso la gente lo ve como, ¿cómo te diré? Es decir, como algo que no es moderno, ¿no? Como algo anticuado, como algo incivilizado.
Y al contrario, yo creo que están más unidos, ¿no? Con la naturaleza, o sea, esa manera de percibir la vida es más natural, lograron ¿no? Debería de ser más respetada. en cuanto a la agricultura, sus plantas las lograron, como se podría decir, cuando haces algo genético, lo modifican la base. Por ejemplo, antes del maíz hay un antecesor que se llama teosinte, y de ahí se fue hasta que se dio el maíz. Es una parte interesante. Es lo que te platicaba exactamente. Perdón, sí. No, sigue. Es lo que te platicaba exactamente, que hablábamos de que el neolítico se empezaron a domesticar los animales y las plantas. Sí. Y así lo fueron haciendo, fueron escogiendo las mejores plantas hasta llegar a algo específico, ¿no? Como dices tú, hasta que el maíz tomó una forma ya más específica, no tan... Y eso dio pauta frío. a que ya se establecieran en alguna región específica. Ya no andar de nómadas y estar... Y es como conocemos varias especies de maíz ahora, que hay muchísimas especies, aunque ahora se han hecho muchos esfuerzos por destruir lo que son las semillas, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? De antes, del pensamiento antiguo, que a partir del arte, de su visión artística del mundo, desarrollaban con lo que tenían, es decir, con la naturaleza misma y con lo que la Madre Tierra les proveía, sin tener que modificar en su base a las cosas para utilizarlas en nuestro favor. Ellos lo hacían como que de manera armónica, ¿no? Armoniosa con todo el entorno. Y eso es, bueno, ese es el arte reflejado, ¿no? De la vida, cómo vivir el mundo con arte, ¿no? Tratando de buscar una relación equilibrada, ¿no? Con las cosas. Yo creo que es una plática que yo creo que tenemos comúnmente cuando hablamos de las culturas prehispánicas o de los tiempos anteriores a la modernidad, donde ya tenemos la electricidad. Por ejemplo, antes era importantísimo cuidar los ciclos, puesto que eran sagrados para poder cultivar, para poder sobrevivir y seguir permaneciendo en ese lugar. Ahora tenemos luz en casa, tenemos el supermercado a un lado. Hemos perdido completamente esa visión de los ciclos. Para ellos, como para los mayas, era importantísimo el conteo de los ciclos, y los mayas, es por eso que para hacer cuentas muy grandes que pasaban más de 10, más de 100, más de 1000, habían inventado el cero. Y también era para ellos un concepto de culturas que no tenían en Europa, que era el concepto del infinito, del vacío. Y justamente basado en el analizar esos ciclos, que era lo que hacía que podían llevar todas sus cosas divinas y su cotidianidad la llevaban acerca justamente con los ciclos de los astros. Y es tan importante en la cultura de los nahuas, está la mitología de cómo inició la tierra, y habla de que los dos dioses, que eran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se sintieron solos en algún momento y dijeron, vamos a crear algo permanente. Y entonces en ese mar inmenso nadaba lo que ellos llaman un monstruo o un reptil, y lo decían, ¿cómo vamos a atraparlo? Al parecer no existía nada, y entonces no sabían cómo podían hacer que acercar este monstruo. Y Tezcatlipoca es el que tuvo la idea de ofrecer una parte de su cuerpo en sacrificio, ¿no? Él ofreció su pie, el monstruo que nadaba en ese mar inmenso, se acercó a mordérselo, se lo mordió, y cuando el monstruo regresa otra vez al mar, ellos lo pescan, lo matan, y con su cuerpo crean los 4 puntos cardinales y crean la tierra. Es la creación de la tierra en el mito de los nahuas. Y es de ahí donde nace el sacrificio. Ellos piensan que este sacrificio, el primer sacrificio, debe de prevalecer para mantener lo que son los ciclos, como el sol. Por eso ellos veneraban los ciclos del sol, y decían que habían pasado varios soles anteriores a esa época en los que ellos habían vivido, y para poder mantener esos ciclos que eran sagrados, tenían que hacer estos sacrificios, ¿no? Ese es el tal cual por ciento de sacrificios. Y por qué era tan importante los ciclos, ¿no? Los ciclos lunares, solares de los planetas. Estaba
considerando lo que están diciendo, aquí se desarrolló una tecnología diferente a la que se iba desarrollando en Europa o incluso en Asia, ¿no? Porque mucho de lo europeo venía de Asia, de China básicamente, ¿no? Se desarrolló una tecnología pero completa, la tecnología completa, desde la construcción, la alimentación, todo eso, toda una tecnología centrada o aprovechando la naturaleza. Tú ponías el ejemplo, Mario, de tenemos electricidad, o sea, cómo nos alumbramos ahora. Es una línea de desarrollo tecnológico muy específica. Ahora se buscan otras fuentes de energía, se llaman ahora, ¿no? Otra vez, más acordes a la naturaleza. Ya se está pensando en la energía solar, en la energía eólica, en la energía de los cursos de agua. Ellos habían resuelto eso, y usando características absolutamente básicas. La gravedad para irrigar, por ejemplo. Están las terrazas esas en tiempo de los incas, ¿sí? Como aprovechando precisamente la gravedad, ponían así sus sembrados en forma de escalera, y va cayendo el agua y se va distribuyendo hasta eso. O sea, se dosificaba el agua por sí misma, por la misma acción de la gravedad. Eran muy observadores precisamente de los fenómenos naturales y se montaban en ellos para lograrlo. Es como hicieron en Xochimilco también, hicieron islotes que se fueron siendo permanentes, ¿no? Fueron amasando lodo, tierra y plantas, a manera de que en el lago de Tenochtitlan quedaron como islas flotando y empezaron a cultivar y se dieron cuenta que tenían agua permanentemente, ¿no? Y podían ahorrarse jardines flotantes, ¿no? Exactamente. Sí, la hidroponía. Exactamente. Sí. Pues yo podría pensar que el uso de esa tecnología, o sea, bueno, podríamos decir que esa sí es tecnología. Sí, es tecnología, ¿no? claro. No Ya, lo que así, tenemos aquí hay que actualmente, llamarla ¿no? así, como las cosas como, Pues como sí, son, porque realmente por eso también no podemos decir algo de nuestra cultura así por ese que es como de que a fuerza. No se puede decir, no, sí, era tecnología no, que ya existía antes de que estuvieran. Y bueno, es evidente porque la tecnología actual al parecer solamente complica más las cosas, ¿no? O sea, ahora para realizar un proceso necesitas hacer otros 50 procesos, sí. ¿No? Y así se va volviendo la tecnología. Y también el arte, ¿no? El arte actualmente es mucho más complicado, ¿no? Si no sabes, no sé, varias distintas técnicas, si no sabes los nombres de los creadores, si no te sabes qué colores utilizan, de qué país viene, no puedes decir que conoces ese arte, ¿no? O sea, ya es más complejo, ¿no? Antes el arte solamente representaba lo bello y lo malo, ¿no? Lo feo. Y actualmente ya es súper complicado, ¿no? Hay arte digital, hay arte de 1000 tipos, ¿no? Y lo vuelve más complicado cuando el arte tendría que ser puramente natural y solamente para los sentidos humanos, no tendría mucho que ver el intelecto. Pero ¿no? fíjate que hay una cosa que es una cosa que siempre me ha caído mal, siempre me ha sido antipático desde niño, desde que he leído. Las versiones, digamos, que dan los conquistadores a través, los antiguos conquistadores a través de sus descendientes ideológicos. Si ya genético ya no queda eso, es porque ha sido una mezcla continua de razas, pero sin embargo ideológico sí hay, ¿no? Que todo lo interpretan en términos de sus conceptos, su práctica, su tecnología, su cosmogonía de allá, de una parte, hay que decirlo, la más atrasada de Europa. ¿Sí? Sí, Que además, porque todos dicen, no, es que aquí eran adoratorios y había un templo. Momento, no sabemos qué eran porque ustedes, sus antepasados se encargaron de destruir los documentos que explicaban eso. ¿Sí? ¿El por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué estaban ahí y para qué servían? ¿No? Estaba justamente leyendo acerca de la educación al principio de la colonia y obviamente en las culturas prehispánicas aquí en México ya existían las escuelas. La mayoría de las escuelas era para los nobles y al llegar los españoles propusieron crear también obviamente escuelas y en primera instancia era no solo para los criollos, sino también podían entrar los indígenas de la región. Y al ver que ellos eran personas más cultas, más tranquilas, decidieron cuidarlos, decidieron que no se podían juntar los indígenas nobles con los españoles, puesto que los españoles les iban a pegar sus
malas costumbres. Y decían, ¿cómo vamos a enseñarles a los indígenas acerca de la religión y de ser católico? Si van a ver a los españoles, si van a decir, bueno, ser católico es violar, ser católico es matar. Entonces, en principio, cuando empezó la educación, empezaron a cuidar mucho que los indígenas nobles no se juntaran con los españoles por ese motivo, como tú lo dices. En realidad, sí eran unos mercenarios. Sí. Y después fue creada la primera universidad, me parece que en 1521, con el programa de estudios de Salamanca. De Salamanca, sí, claro. Exactamente, con el programa de estudios de Salamanca. Pero se me hace muy curioso ese dato de cómo en realidad, como dices tú, no sabemos muy bien. Haciendo estas investigaciones, llevando este programa, obviamente estamos investigando y hay muchas pocas cosas donde podamos encontrar más datos, puesto que todo ha sido destruido y se ha traído una cultura un poco de eso, de corrupción. Pero hay que recordar también que siempre cuando un pueblo conquista a otro, inevitablemente va a dejar su cultura y cosas del pueblo, así sean más primitivas que el pueblo conquistado, va a dejar mucha influencia sobre el lugar, ¿no? Claro, sí, exactamente. Y bueno, también es que eso es una incógnita, porque como estas culturas mesoamericanas son tan misteriosas, porque hay tantos rastros faltantes, tantos datos que faltan, que podrían concretar la historia, que realmente no sabemos, ¿no? Por ejemplo, y le podríamos dar 1000 interpretaciones a una imagen, como por ejemplo las que hay en Monte Albán, sí. Que hay unos objetos de jade y bajorrelieves de danzantes, pero estos danzantes es solamente una creencia, ¿no? Porque también hay otra teoría que no son danzantes, sino que son figuras humanas sacrificadas. No sé si se acuerdan que están así como... Sí, puede ser tanto un danzante que está bailando como una persona que está tirada en el suelo. Hay otra teoría, bueno, otra teoría, sino otra interpretación. Yo la leí en una revista de ultraderecha que se llamaba Impacto. Traía las fotos. Yo conocí hace 40 años anduve por ahí por Monte Albán, y sí son unas piedras tan esas. Y decía algo que sí tiene bastante lógica, que se trataba de hombres que habían sido castrados ritualmente, porque se ve incluso la hemorragia de la zona genital. En forma como de flor, pero es la hemorragia de la sangre, exactamente. Sí. Sí, no, o sea, en realidad la interpretación de las cosas se le puede dar 1000. Hace rato hablábamos de latín, ¿no? Ajá, sí. De cómo puede uno leer distintas traducciones de libros de latín al español, y por la fecha, por ejemplo, yo estaba viendo tengo varias ediciones de los diálogos de Platón de distintos años. Ajá. Y tiene unas traducciones completamente distintas, ¿no? Bien distintas, que te hacen ver el significado del libro de manera distinta también, ¿no? Fíjate que un fenómeno de eso es que ahí vamos al principal problema para conocer nuestras culturas y sus aspectos específicos, como el arte o la tecnología, por ejemplo, ¿no? O la mitología o todo aquello. La mitología, ¿no? Es importante. Pero nos faltan algunas cosas básicas. Recuerdo cuando se creó el metro, el sistema de transporte urbano, de México, se puso como decorado, no sé de quién haya sido la idea, fue una buena idea. Me tocó todavía ver el metro en 73, me acuerdo, 74. Recién inaugurado casi, 5 años, ¿no? 6 años, ¿no? Que empezaba. Y pusieron como decorado unas pequeñas vitrinitas, algunas esculturas, figurillas prehispánicas. Y maravilla, ¿no? Tenían órganos genitales, sobre todo los hombres. Porque resulta que de todas esos... aquí antiguamente lo que se llamaban las culturas arcaicas, es decir, no católicas o precatólicas, el cuerpo no ha sido motivo de vergüenza. O sea, ni el cuerpo, ni la desnudez, ni la sexualidad. Ni la sexualidad, ¿no? Entonces, ni la reproducción. Se representaban tal como... No, pero llegaron los piadosos curas y... o morbosos, ¿no? Sí, digo piadosos. Sí, no, se lo llevaban a sus casas como fetiche, ¿no? Eso no lo dicen, pero se entiende, se infiere, ¿no? Y resulta que nadie tenía sexo. Digo, no es posible. No, y sí tenían, porque así son y así se encuentran, ¿sí? Le comentaba hace un rato precisamente a Montserrat de un poeta chiapaneco, Juan Bañuelos, que en un programa de esos raros que pasaban en Univisión antes de que un presidente se lo entregara a su primo,
¿sí? ¿Sí? Cuando era Imevisión, ¿no? Digamos que todos lo sabemos, ¿sí? México con J, ese Sí. país. Un programa que se llamaba La Guerra de las Es otro. Mujeres, que la conducía Isabel Arvide, una periodista que es, bueno, ¿cómo se llama? Sabe de tempestades, ¿no? Fue la que se enemistó con Sasha Montenegro, por decirle encueratriz, sí, esa, Isabel Arvide. Entrevistó al señor Juan Bañuelos. Y resulta que ese señor, y estuvieron hablando de ese tema, se había dedicado, entre otras cosas, a recopilar la poesía erótica prehispánica, porque resulta que había, Wow. y bastante, Sí, claro, pues pero sí. jamás, nunca te lo dicen No, o te lo no. decían en la historia, que había eso, te hablan de que Pues todos... sí, el mismo poema Sí. de Moctezuma, ¿no? Tiene un gran grado de sensualidad, Sí. ¿no? O sea, el poema Y lo- Sí, en ese tipo Mil voces, de poesías puedes ver de la Nezahualcóyotl, ¿no? Ah, de Nezahualcóyotl, de Nezahualcóyotl y cómo apreciaban realmente la naturaleza, cómo le daban otro sentido Y a el la cuerpo es vida. naturaleza también. Por supuesto, la Sí. naturaleza, pues. Que como dijiste hace rato, no existía el término aquí antes de malo, ¿no? Simplemente era no bueno. No, y como... O sea, no te decía que era algo malo, o sea, no existía como tal la maldad, así como término, sino simplemente era no bueno. También otra cosa con el lenguaje, no sé si sabían, una cosa curiosa, es que los diminutivos son mexicanos. El cosita, florecita, chiquito, niñito, la niñita, esos diminutivos son de uso aquí común en México, ¿no? O sea, en ningún Sí. otro lado del mundo Y es se prehispánico. usaban, ajá, y viene desde los antes de los españoles, ¿no? Y eso refleja el grado de ternura, ¿no? Con el Ujú. que veíamos Sí. a todas las cosas, ¿no? Que por una parte, pues, pueden decir que éramos bien guerreros y todo, pero a ver, ¿cómo explican eso, no? Sí, no, y o sea, hasta el periodo de Teotihuacán, que es el clásico, hasta ese tiempo ya se empezó a ver la militarización. Todavía ese antes todavía no existían como ejércitos, ¿no? De que vamos por el otro imperio. Fíjate que me pregunto ahora, sí, con las noticias de rabiosa actualidad, digo rabiosa porque te dan rabia, te enojas, ¿no? La cuestión de la reforma educativa, ¿no? Porque hace un rato que hablábamos de la educación, pensé, ¿de qué se trata esta nueva reforma en ese sentido, no? A mí me parece que una de las peticiones justas, no digo que la lleven a cabo o no, pero me parece una petición justa, es de que la educación se adapte a los lugares, es decir, que tenga en cuenta la naturaleza, Claro. tanto digamos, material, o sea, la vegetación, los minerales, los animales, como la naturaleza humana de las diferentes personas. No puedes hacerlo algo totalitario, que todos deban ser Claro. igual. No, son sensibilidades diferentes, son modos de ver diferentes. Y eso coincide con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Estaban muy adaptados a su naturaleza, tomaban en cuenta su naturaleza, ¿no? Ahí la que tenían. Es importante. Amigos, vamos a un corte, regresamos, estamos en la Alquimia del Arte por sabersinfin.com. Hola amigos, buenas tardes, seguimos aquí en la Alquimia del Arte, les recordamos nuestras direcciones, nos pueden escuchar por sabersinfin.com, por hemisferio.mx y por Inteligencia Sexual. Estamos hablando de bueno, en sí le pusimos así ese nombre, las culturas precolombinas como por pretexto, pero en realidad nuestro fin es ver o dar un panorama de cómo el ser humano ha absorbido su entorno para crear algo, ¿no? Y en esta ocasión estamos hablando de la parte de América. Sí, también, y de cómo refleja el arte la forma de vida del ser humano, ¿no? En las distintas épocas. Y bueno, para tratar de entender al arte en lo que más podamos. Y bueno, más que de entenderlo, porque de eso estábamos hablando, que no se puede entender, disfrutar, ¿no? Disfrutar el arte es de lo que se trata. No tenemos que saber, no tenemos que... No, sí, y otro punto es darle importancia a nuestra cultura. Y a todas las culturas pero humanas. Yo siento que nuestra cultura está un poco desvalorada. Totalmente. Por nosotros mismos también, no es, hay que decirlo. Que en realidad somos están a veces los desvaloradas. primeros y que en realidad hay mucha riqueza, hay muchas cosas que no sabemos. Y es importante para nosotros, es importante que esto no se pierda, ¿no? Que sí exista todavía más. Claro, yo creo que en realidad están desvaloradas absolutamente todas las culturas de todas las épocas, ¿no? La única cultura que la gente valora actualmente es la cultura gringa.
a partir de los 50. Americana. La cultura, pues gringa, ¿no? Porque americana somos nosotros. La cultura americana podrían ser hasta los indios Sioux, Sí. toda la Sí, cultura no, y por ejemplo, mesoamericana. O La sea, cultura de este gringa. continente, bueno, les voy a mencionar algunas exportaciones, bueno, que han salido de aquí, que es el nopal, el maguey, la piña, el camote, la papa, el chile, la calabaza, algodón, la yuca, cacao, aguacate, el tabaco, y así muchas. Muchas plantas, ¿no? Y, por ejemplo, es importante también decir que mucha gente no sabe que la agricultura, la jardinería también es un arte, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Japón se le considera actualmente uno de los artes, ¿no? El bonsai y el bunjin. El bonsai es el arte de hacer pequeño un árbol. Y el bunjin es el arte de formar un árbol. No sé si lo conozcan cuando hacen figuras Ujú. con los árboles. ¿Cómo que se los llama? amarran. Bunjin. Bujin. Bunjin. Y pues también la agricultura precisamente es un arte, ¿no? Bueno, con los prehispánicos, el maíz, ¿no? El mismo maíz era considerado como hasta un objeto de belleza, ¿no? Como una piedra, como un jade, como un oro, ¿no? Por eso hacían collares de maíz, hacían artesanía de maíz, ¿no? Porque también las semillas las veían bonitas, las veían como para hacer arte, ¿no? Como joyas. Como Sí. joyas, ¿no? Y lo fueron perfeccionando, como te decía, de una planta que era el totsin hasta el maíz, como lograron hacer eso. Toda la diversidad de colores, Y ¿no? de ahí Con el toda maíz, el rojo, el morado, exportarlo el azul, el blanco. al mundo. Sí, así es. Y bueno, eso es importante que nos demos cuenta cómo el arte, para hacer arte, para disfrutar la belleza del entorno, no hay necesidad de comprar cosas, ¿no? No es necesario comprarse la mejor computadora o el mejor sintetizador del mundo para hacer música, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O comprarse una impresora de 3D para hacer algún diseño gráfico, ¿no? O alguna escultura, pues se puede hacer con barro, se puede hacer hasta con basura, ¿no? La cuestión del arte es un poco la creatividad, es decir, tratar de expresar los sentimientos y también como que imprimir esa belleza del mundo, ¿no? Porque está en contraposición, todo lo que estás mencionando está en contraposición a lo que se nos ha infundido, lo que hablabas de la cultura Moderna. norteamericana o de Estados Unidos en específico, que es del consumo, donde hay cosas que si no son productivas o si no son cierto tipo, esto es un producto que te puedan vender, no es realmente importante, ¿no? Arte, ¿no? Ajá. No es importante, no tiene relevancia y es como parte de lo que las culturas prehispánicas veían en la sencillez de las cosas, lo básico, la necesidad, lo veían como algo muy importante. Ahora con todo este bombardeo de venderte un producto que a lo mejor solo se ve bien y aparenta darte beneficios o atributos que solo son inventados. Y curiosamente es una figura geométrica cuadrada, ¿no? Contrario a lo que es el hollín, un círculo, ¿no? Que siempre estar en movimiento, que es lo que te permite ser y llegar a otras cosas, ¿no? Estar en movimiento para tener un conocimiento, ¿no? Y ahora es algo cuadrado, ¿no? Que no sé, te atrapa tal vez, o hasta algo extraño, ¿no? Sí. Sí. Ángulos más agudos, ¿no? Ahora, hay varias cosas interesantes eso se llama la historia de la cultura. Bueno, yo supe de esa disciplina que aquí no existe, fíjate, cosa curiosa. Y es lo más importante que yo creo que debía saber toda la gente, así como cultura general. La historia de la cultura, otros llaman historia cultural. Yo la supe la primera vez, me parece que fue en Inglaterra, en Francia, en Alemania. En Estados Unidos recuerdo un libro, nunca he ido a Estados Unidos, pero la Biblioteca Franklin, que era en ese entonces era del Servicio de Información de la Embajada de Estados Unidos. Una vez me encontré un libro muy interesante, que era una especie de resumen, digamos así, de en inglés se llama survey, así como una vista por encima, así,
de las diferentes, los diferentes tipos de lo que se llama tipos sociales, o sea, personas que vivían en la sociedad norteamericana colonial. Es que cuando llegaron recientemente, bueno, acababan de llegar los ingleses, los holandeses, los alemanes, los que se empezaban a poblar Estados Unidos, a conocer ese territorio. Muy interesante porque venían quiénes eran, porque no eran lo que ahora se entiende por eso, que es una cosa muy reducida. No, la historia de Estados Unidos es una historia complejísima, muy rica, tiene mucho que ver con México. Lo que sucede es de que no a partir de los años 50, sino es mucho más reciente. Es una de mis máximas como investigador en historia. Todo es más reciente de lo que parece, todo es más reducido de lo que parece, todo es más cercano de lo que parece. Eso viene de la época concretamente reaganiana, o sea, de los 80. De los 80, todo es no, en Estados Unidos tiene una cultura tremenda, una historia enorme, ¿sí? Y muchas de las cosas buenas que tenemos en México provienen de Estados Unidos, con políticas. Por ejemplo, la Constitución mexicana pues es prácticamente un descendiente de la Constitución norteamericana de Estados Unidos. También hay que hablar de aquí, tenemos que meternos en política porque la política entra en todo, claro, de una conspiración para reincorporar a México y en general a América como un grupo de colonias europeas. Tenemos el caso del llamado Imperio de Maximiliano, sí, que eso no fue norteamericano. Los norteamericanos han hecho muchas cosas, francés, fue europeo, ¿no? Fue austriaco, francés, español e inglés, sí, también. Luego tenemos el latinoamericanismo. Eso digo porque me tocó vivir esos procesos en mi que hay familiares, ¿no? Y directos ahorita. ¿Sí? O sea, tenemos familia real, según. Sí, hay cosas bien interesantes. En Austria, ¿en serio? Sí. No, pues sí. Son familiares de Maximiliano. Luego viene el latinoamericanismo, que es una perversión, solamente le encuentro ese adjetivo, a los muy legítimos y naturales deseos como nosotros en este momento, que han tenido la gente de América, de encontrarse a sí misma, de reencontrarse otra vez su origen, su esencia. Ha habido una manipulación por parte del clero jesuita, muy claramente jesuita. Los que crean aquí en México la disciplina de la arqueología son los jesuitas. Hay entre los diálogos de Platón, seguramente tienes a un traductor, Ángel María Garibay Cá, sacerdote jesuita, que él fue digamos que era el maestro espiritual de Manuel Gamio, que fue el fundador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacia el final del cardenismo. Son la élite intelectual, entre paréntesis o entre comillas, encargados de encaminarnos otra vez hacia Europa. Porque aquí todo el indigenismo, y eso lo noté porque fue en 1973 cuando comenzó eso, en el régimen de Echeverría, todo, por una parte, exacerban el odio a los norteamericanos así superficialmente, sin realmente conocer la historia. Tener base, ¿no? Sí, la historia completita, porque Estados Unidos es una sociedad tan plural o más que la mexicana, donde hay de todo tipo de posiciones, claro, y oposiciones. De hecho, su origen es precisamente para salir, es un origen muy contradictorio. Lo que pasa es que, bueno, yo me refiero a la cultura gringa como nos la han tratado de meter, de parte del complot que tú hablas, porque yo no hablo como Estados Unidos como país, porque a Estados Unidos como país y a la gente de Estados Unidos hay mucho, como dices, que gratificarles, ¿no? Que darle las gracias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trato de los animales, ¿no? Que hay allá en la sociedad en general, cosa que aquí, por ejemplo, te puedes ir a un pueblo, a una ciudad que no está tan grande como en las ciudades capitales de México, y vas a darte cuenta cómo el maltrato animal es exageradamente grande, ¿no? Y es bastante violento, o sea, eso es algo de respeto de los gringos, ¿no? De los norteamericanos en general. Sí, otra de las cosas, ¿no? Por ejemplo, la aceptación hacia el resto de las culturas, ¿no? Porque por mucho que digan del racismo y todo, pues Estados Unidos está hecho de todo, con personas de todo el mundo, ¿no? Eso es algo que el gobierno no precisamente se involucra, o sea, o sea, la gente no es culpable de lo que el gobierno hace. Y es que va más allá, como dices tú. Esa no es... va más allá, ¿no? Pero sí es evidente el complot que existe de manera cultural, por ejemplo, con Hollywood, con Disney. Hay varias cosas interesantes. Con un montón de CNN, con un montón de medios. Sí, ¿no? Eso totalmente manipulador. Aunque bueno... Eso es otro tema. O sea, es un tema que tiene que ver mucho con el arte. Claro. ¿Sabes cuál es su punto de inflexión? La identidad mexicana. Es interesante cuando te puedes investigar de dónde viene. Viene de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, claro. Lo de la China poblana y los charros y eso fue una cosa que se inventó. El mariachi. Todas esas cosas se inventan en los años 1930, esa década, precisamente basándose en las revistas musicales de Hollywood. Toda esa cosa, toda esa parafernalia, todo ese tipo de adornos y bailar, lo inventan ahí. Sí, de eso la China poblana es un reverendo Sí, mito. ni No siquiera tiene nada que ver nada con México. Es más mexicano el vals mexicano, Sí. ¿no? Es anterior, Sí. aunque se oiga vals, así, Sí, sí, hay hay muchos representantes de vals más mexicanos. mexicanos. Sí, que- no, y hay cosas, hay Muy vals, yo fuerte. me acuerdo por ejemplo un vals que se llama Club Verde, que es el himno de los antireeleccionistas, o sea, de los que estaban contra Porfirio Díaz, que es un vals pero de lujo, ¿no? Padrísimo, Totalmente. sí, ¿no? Ahora, te digo, eso de la conspiración jesuita, yo la viví y la seguimos viviendo. Sí, exacerban el odio hacia lo norteamericano así sin mayor explicaciones, Sí. pero para conducirte al europeo y concretamente otra vez al vasallaje de España. El asunto, los indígenas acá, el indigenismo acá, ¿cómo describen, cómo caracterizan a un indígena? Que es católico, que va a misa, que hace procesión. Un momento, eso no es indígena. Eso es una imposición de mestizo. España. Es ¿sí? un ignorante, porque Sí. hay indígenas Sí. no, que No, y a son- los otros que tienen- sí existen, no, Sí, eso, sí no, eso no- existen. oficialmente no existen porque no están alineados con el sistema monárquico católico español. ¿sí? O sea que ya poniéndolo todo junto, dice, bueno, ni con los gringos, los yanquis imperialistas Sí, no. que lo son, ni tampoco con los otros. con Vamos los buscando lo europeos. nuestro. ¿sí? Claro. Y lo nuestro está enterrado por ahí. No es de lo Ir que por nos, él. lo que nos han ¿Querías dado. comentar algo, Perdón. María? No, solo quería comentar que al haber borrado ya los valores y principios que se habían fundamentado, había que crear unos nuevos y como dices tú, unos que estuvieran alineados con el imperialismo, ¿no? Finalmente. ¿Sí? Como decimos, los que tienen el poder siempre, los que han ganado las guerras, son los que cuentan la historia y son los que dejan mayor influencia sobre el país conquistado, ¿no? Pues parece que ya Ya nos tenemos que ir. se nos está acabando Pues el tiempo. esperemos que les haya gustado el programa. Tratamos de darles algunos datos de lo que es nuestras culturas. En el próximo programa ya vamos a traer un invitado, vamos a tener un tema ya específico. Vamos a traer a un amigo que se llama Mario Mercado. Él es licenciado físico de la UNAM y nos va a hablar del pensamiento matemático. Aquí lo vamos a tener de invitado la próxima semana. Ya saben que estamos todos los viernes a las 6 de la tarde. Por sabersinfin.com, Hemisferio MX y Inteligencia Sexual. No se lo pierdan todos los viernes, va a estar bueno.